partir. Todos muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy día estamos con Cristina Fernández. Ella es abogada, directora de KPMG, especialista en temas tributarios y en particular de todos estos temas relacionados con materias laborales, y por eso ella muy gentilmente nos está acompañando hoy día y vamos a revisar un tema que ha estado súper en boga, que ha salido en los diarios, que ha estado en muchas discusiones, que es el tema de las stock options en Chile. Así que si, Cristina, si tú quieres agregar algo más, si no, te dejamos para que nos hagas tu presentación y nos expliquen más sobre este tema tan interesante que hoy día, como yo decía, está tan en boga. Súper, muchas gracias, Ale. Y bueno, hola a todos, qué rico compartir nuevamente. Decía Alejandra, uno de los temas que más me gusta tratar y de lo que más me ha tocado ver en mi carrera profesional son los stock options, ¿no es cierto? Tanta regulación, hoy día tiene una regulación bastante específica en la ley sobre impuestos a la renta, y ha habido una evolución histórica en este sentido. Son planes de competencia tipos bien diversos, lo que es bastante interesante en relación a los aspectos tributarios o a la tributación que por otra parte también es relevante para la compañía pagadora, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo debe usar el gasto y también extranjera. Por favor, confírmenme que todos pueden ver la pantalla. Vamos a empezar un poco con una suerte de evolución histórica, un poco de historia en relación a las compensaciones en Chile. Antes de la reforma del 2014, la verdad es que no había mucha regulación, es decir, no había regulación en lo absoluto. Habían un par de oficios del... estos planes se empezaron a implementar en general en los años 2003 y 2004 en adelante. Estos planes claramente tienen su origen en Estados Unidos, de los planes de compensación en acciones, o los planes de opciones sobre acciones, que básicamente permitían alinear tanto los objetivos de la empresa, se otorgaban principalmente a los ejecutivos para poder alinear sus objetivos con los de la compañía. Eran un plan de incentivo a largo plazo y así todavía se aplican. Cualquier duda, si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, por favor, solamente levanta la mano y la conversamos, ¿ya? Entonces, como les decía, estos planes se empezaron en Estados Unidos, y acá en Chile se empezaron a implementar aproximadamente entre los años 2003, 2004 en adelante. Compañías que tenían planes de acciones conocidas, por ejemplo, Cencosud, algunas otras. ¿Ya? En general estos planes eran bien interesantes. Compañías que cotizaran en bolsa. Si se trataba de compañías que no cotizaban en bolsa, de pronto podía no ser tan atractivo el plan porque no existía esta posibilidad en bolsa, y por lo tanto hacer la pasada, que consistía en comprar a un valor prefijado, que era el precio de ejercicio, y luego vender en bolsa. Entonces el trabajador finalmente se llevaba esa diferencia. A ver, ahí hay algo. ¿No me escuchan bien? ¿Se corta la voz? Ok, voy a quitar la cámara. Espérenme un segundo. ¿Ahí se escucha mejor? Espero que sí. Bueno. Ahí está. A ver. Ya. Entonces ahí parece que se escucha mejor, así que vamos a seguir sin cámara. Bueno, entonces como les decía, los stock options tenían regulación, se habían empezado a implementar estos planes en los años 2003 a 2004 en adelante. Empresas como Parque Arauco, Latam, implementaron estos planes de acciones. Tuvo su desarrollo en Estados Unidos, y en Estados Unidos se inventaron un montón de planes. Los más típicos eran los stock options. Después de un determinado periodo de vesting o de vesteo, en virtud del cual la opción ingresaba a su patrimonio, podían ejercer la opción, que significaba acciones a un valor prefijado al momento del otorgamiento. Lógicamente, este valor prefijado al momento del otorgamiento era mucho más bajo, o sea, el
valor de mercado de la acción a la fecha en que se podía ejercer la opción. ¿Ya? Entonces, estos planes tenían en general 4 momentos. El primer momento, luego teníamos el momento del vesting, vesteo o maduración, y luego teníamos el momento del ejercicio. ¿Aló, Cristi? Sí, espérenme un segundo, porfa, que me voy a conectar con el Dale, celular, porque parece que puede ser que esté teniendo... súper. Esperemos entonces, sí, tú Sí, tranquila, cámbiate de internet tranquila y te esperamos. gracias, gracias. Ya, ¿me escuchan mejor ahí? Me acabo de conectar con el Wi-Fi del teléfono y yo creo que ahí se escucha mejor. ¿Me pueden confirmar, por Sí, favor? Ya, súper. Ok, todo bien, así que tú dale nomás. Gracias. buenísimo. Bueno, entonces, volviendo a lo que les estaba comentando recién, lo que les decía es que en relación a un poquito de historia, estos planes habían nacido en Estados Unidos y había muchos tipos de planes, y dentro de los más populares estaban los stock options, que tenían estos 4 momentos. El primer momento, el otorgamiento de la opción. Luego teníamos el momento del vesting, que es aquel transcurso del tiempo durante el cual se pretendía retener al trabajador y durante el cual el trabajador debía permanecer prestando servicios en la empresa y en algunos casos cumplir algunos requisitos de performance o de desempeño. Una vez transcurrido este periodo, ¿no es cierto?, el trabajador ya ingresaba al patrimonio del trabajador la opción, es decir, el derecho a comprar el valor prefijado. Luego, se abría muchas veces una ventana de ejercicio, momento en el cual el trabajador tenía que ejercer su opción y comprar las acciones al valor prefijado. Claramente, este ejercicio va a tener lugar en algún momento en que las acciones en el mercado costasen más caras para el trabajador poder ganar esa diferencia. Entonces, muchas veces el trabajador ejercía, por ejemplo, a $5, ¿no es cierto? Y la acción en ese momento costaba 10. Luego, cuando vendía, tenía una utilidad que se calculaba sobre esos 5 que le había costado comprar la acción, ¿ya? Entonces, principalmente en materia de stock options, el beneficio consistía en comprar o la posibilidad de comprar las acciones a un valor menor de aquel que tenían en el mercado a la fecha en que se podían adquirir ejerciendo la opción. También existían planes, como por ejemplo los Restricted Stock Units o los Restricted Stocks, ¿ya? En virtud de los cuales en realidad lo que se pagaba era un bono en acciones. No se daba la posibilidad de que el trabajador comprara las acciones a un valor menor, sino que simplemente se le da una compensación en acciones, ¿ya? Estos dos planes son planes que entregaban equity, entregaban participación a los trabajadores en la compañía respectiva. Por otra parte, teníamos planes que no entregaban equity, como por ejemplo los Stock Appreciation Rights, que en el fondo era lo mismo que un Stock Option, pero de mentira. No me daban participación accionaria, pero me daban un bono que se calculaba según la variación del precio de la acción. Y ahora hagamos como que te doy Stock Options, pero en realidad te estoy dando este Stock Appreciation Right. Por otra parte, ¿no es cierto?, teníamos los Phantom Shares, que era exactamente lo mismo, o acciones fantasma también, que era exactamente lo mismo que los Restricted Stock Units. Los Restricted Stock Units era básicamente el otorgamiento de unidades que después de cierto periodo se transformaban en acciones. Entonces, como ya les había comentado,
Esto básicamente era el otorgamiento de un bono en acciones, en lugar de pagar con plata o con una remuneración en cash, ¿no es cierto? Le dábamos al trabajador acciones de la compañía, ¿ya? También existían, por ejemplo, los Employee Stock Purchase Plan, que eran planes en virtud de los cuales la compañía le hacía un descuento al trabajador de un porcentaje de su remuneración que se iba acumulando en una cuenta aparte, y después de cierto periodo el trabajador podía comprar acciones de la empresa al valor de mercado, ¿ya? Entonces esa era una especie de cuenta en virtud de la cual yo podía después comprar acciones de la compañía. Entonces existían todo este tipo de planes, se fueron desarrollando en Estados Unidos, y ahí como les decía, la imaginación daba para mucho, pero principalmente los planes que se implementaban eran estos que les comento, con equity o sin equity, ¿ya? Y de los con equity, normalmente eran o un stock option o un restricted stock unit, en virtud del cual entregaban acciones en pago de un bono. Entonces, en cuanto al tratamiento tributario de estos planes, ¿ya? En Chile, pre-reforma del 2014, no existía ningún tipo de regulación, ¿ya? Había un par de oficios del servicio sobre la materia que básicamente decían que comprar barato no era renta, ¿ya? Entonces el servicio entendía que si yo adquiría acciones con un descuento, no era renta para mí, porque después iba a tener que tributar sobre la ganancia capital. ¿Qué era lo que pasaba en la práctica? Era que muchas veces este ejercicio podía tener lugar en una OPA, es decir, cuando yo hacía una oferta pública de acciones, ¿ya? Podía adquirir en ese momento las acciones, de acuerdo a las opciones que me habían entregado, y posteriormente podía vender en bolsa, ¿ya? Entonces, en algunos casos podía entenderse que concurrían los requisitos del artículo 107 de la ley sobre impuesto a la renta, de manera que yo adquiría acciones y después las vendía y no tenía que pagar ningún impuesto porque estaban parados por el 107. Entonces concurrían tanto los requisitos al momento de la adquisición de las acciones como al momento de la posterior venta de las acciones, ¿ya? Yendo un paso antes, en Chile los stock options o los planes de compensación en acciones están regulados en la ley 18.046 en los artículos 24 a 27, ¿ya? El 24 establece que es posible que yo destine un 10% de un aumento de capital a un plan de compensación para trabajadores. Las normas no son muy explícitas, no dicen mucho más que lo que les estoy comentando, y en el caso del 24 lo que permite es que de ese aumento de capital un 10% se destine al plan de compensación de trabajadores, y además permite que la suscripción, que el plazo que media entre la suscripción y el pago de las acciones sea de 5 años en lugar de 3, que es lo ordinario que se aplica respecto de los demás accionistas. Caso en el cual, en caso de no pagarse finalmente esas acciones, se va a entender que el capital se redujo a lo efectivamente suscrito y pagado. En el caso de los planes de compensaciones sobre acciones, voy a tener un plazo de 5 años para que eso ocurra, ¿ya? Entonces, si implemento un plan vía aumento de capital, el 10% de mi aumento puede destinarse a un plan de compensación de trabajadores. ¿Qué pasa si al final el aumento se reduce porque todas las acciones suscritas no fueron todas pagadas? Tendríamos que entender que también se va a reducir, o tendríamos que entender que en ese caso puedo destinar un porcentaje mayor. Todas esas preguntas quedan abiertas. Desde el punto de vista de lo que se ha hecho en la práctica, en las sociedades anónimas abiertas en general se ha destinado ese 10% del aumento de capital al plan de compensación. Una vez me acuerdo que me tocó ver esto e implementar un plan a un cliente que sí abría la bolsa, y llamamos en ese momento a la SBS para preguntar cómo funcionaba esto, ¿ya? Porque lo que podía pasar era que hay un valor de colocación que se fija al momento en que la compañía se abre la bolsa, y ese valor de colocación ya es más alto cuando se produce la apertura. Entonces el precio de las opciones que se podían ejercer inmediatamente subía, no el precio de la opción, sino que el beneficio que iba a percibir el trabajador al poder adquirir las acciones a un valor menor que el de colocación, y que en el momento de la apertura, ¿no es cierto?, podía producirse una diferencia al alza, ¿ya? Tampoco había mucha más regulación en ese sentido. Por otra parte, teníamos, ¿no es cierto?, como les decía,
los planes de compensación que se implementaban vía aumento de capital, y por otra parte, según lo establecido en el artículo 27 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, teníamos los planes de compensación que se implementaban en virtud... no hemos avanzado en las láminas, todavía estamos en la misma. Se implementaban planes vía recompra de acciones, es decir, además de implementar un plan a través de un aumento de capital, se podía implementar un plan vía recompra de acciones. Y en ese sentido existen también ciertas reglas en los artículos 27 de la Ley sobre impuestos, de la Ley de Mercado, de Sociedades Anónimas, de la 18.046, la que dispone que en el caso de destinar, de recomprar acciones de propia emisión, la compañía tiene un plazo mayor a aquel establecido para la regla general, en virtud del cual puede tener en su poder, o puede tener acciones de propia emisión, un periodo de hasta 5 años para la implementación de un plan de opciones sobre acciones, ¿ya? Eso es un poco de contexto en materia de cómo se empezaron a implementar estos planes en Chile y qué es lo que dice la normativa de la Ley de Sociedades Anónimas sobre la materia. Ahora, si nos vamos directamente a lo tributario, tenemos que señalar que los stock options en Chile no tenían regulación en este aspecto, ¿ya? Y como les comentaba, se empezaron a implementar a partir de estos años. El servicio en esa época dijo que los planes, o que el ejercicio financiado con recursos propios del trabajador, no era renta porque comprar barato no era renta, y por lo tanto se grababa la utilidad al momento de la posterior venta de la acción, ¿ya? Si se aplicaba el 107 en las ventas en bolsa, en la práctica nunca pagaban, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaba cuando teníamos un plan de acciones implementado en el extranjero? Lo que pasaba normalmente era que teníamos una compañía chilena que tenía una matriz extranjera. Entonces, la matriz extranjera permitía a trabajadores de la compañía local ser parte o participar en planes de acciones que otorgaba la compañía extranjera. Entonces, al ejecutivo de la compañía chilena se le otorgaba una cantidad de opciones para adquirir acciones de la matriz extranjera después de un determinado periodo. Transcurrido el periodo de vesting, el trabajador local podía ejercer sus opciones y adquirir acciones de la compañía extranjera. Y luego las podía vender en la bolsa, y en ese caso, ¿no es cierto?, se iba a obtener una utilidad que iba a ser la diferencia entre el precio de venta y el precio de ejercicio. Muchas veces ese precio de ejercicio, es decir, el financiamiento del ejercicio, para ejercer las opciones y comprar las acciones de la compañía extranjera, era financiado por el empleador chileno. ¿De qué manera? De manera que la compañía extranjera le mandaba una factura a la chilena por esa diferencia, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? La compañía chilena recibía esta factura y no sabía qué hacer con ella. Hay un oficio del servicio en ese sentido que dice que era un gasto rechazado. Pero si somos bastante estrictos en el análisis, ¿no es cierto?, podemos entender que, conforme a lo que establece el artículo 41 del Código del Trabajo, cualquier contraprestación en dinero o adicionales en especie ahorrables en dinero constituyen que se paga o que es entregada por el empleador al trabajador por causa del contrato de trabajo, ¿no es cierto?, vamos a entender que eso es una remuneración, ¿ya? Y si entendíamos que era una remuneración, esa factura, ¿no es cierto?, teníamos que reportar vía nómina ese bono que finalmente le daba la compañía chilena para que el trabajador comprara las acciones afuera. Lo reportábamos vía nómina como una renta imponible, afecta al impuesto único segunda categoría, y la compañía chilena después podía deducir el gasto de acuerdo a las reglas generales, ¿ya? Entonces, estas eran las principales complejidades que se daban en materia de stock options en Chile antes de que se regulara esto por ley. Como les decía, en esa época todo se regulaba a través de oficios del servicio, y había un par de oficios que entendían que era una mayor remuneración, por ejemplo, el otorgamiento de un bono en acciones, que tiene toda la lógica porque en ese caso era una remuneración en especie ahorrable en dinero, y por otra parte había un oficio que hablaba de las opciones cedibles, ¿ya? Cedibles, eso decía el servicio, me parece más que cesible, o en fin, da lo mismo, pero en ese caso lo que decía el servicio era que si la opción tenía un valor intrínseco y se vendía o se cedía a un precio, esa diferencia, ¿no es cierto?, era una ganancia capital que tributaba de acuerdo a las reglas generales. Así las cosas, en el
2014, ¿no es cierto?, se incorporó una norma que entró en vigencia el 1 de enero del 2017, que grababa los stock options al momento del grant u otorgamiento, ¿ya? Es decir, grababa el otorgamiento de las opciones. Esto era bastante complejo porque la volatilidad del valor de las opciones podía dificultar la determinación de la base tributable o la base imponible que debía afectar al trabajador. El servicio en la circular emitida sobre la materia decía que debía considerarse el activo subyacente, que serían las acciones, y toda otra circunstancia que permitiese determinar el mayor valor, ¿no es cierto?, el precio de las opciones, lo cual era bastante complejo, como les decía, y finalmente durante ese periodo la mayoría de las compañías, si es que tenían algún plan de acciones implementado, lo cambiaron por Restricted Stock Units, es decir, ya no daban opciones para adquirir acciones, sino que simplemente le daban al trabajador las unidades de acciones que después se transformaban en acciones. Eso fue por lo menos lo que recomendamos en su oportunidad, y la mayoría de las compañías se movieron en ese sentido, principalmente por la complejidad de determinar la tributación aplicable bajo esta normativa. ¿Ya? Era una normativa bastante que pretendía gravar los planes de acciones, principalmente por lo que pasó con la Polar, y porque probablemente en ese momento se entendía que estos planes hacían que gente que ya tenía mucha plata ganara mucha más, ¿no es cierto?, y que el fisco no se llevara ni un poquito. Lo cual sí era así en algunos casos, pero en otros la verdad es que, por lo menos de las empresas que me tocó atender en esos periodos, en general siempre recomendábamos que el beneficio fuese tratado como una remuneración cuando se trataba de planes de acciones implementados por compañías extranjeras con participantes locales. Principalmente en ese momento, el concern o lo que les importaba a las empresas era si iban a poder o no deducir el gasto para efectos tributarios corporativos. Entonces, bajo ese análisis, la única forma que la compañía hubiese podido deducir los gastos era considerar el incremento patrimonial en cabeza del trabajador como una mayor remuneración y luego, ¿no es cierto?, deducir el gasto en virtud de lo dispuesto en el 31.6. Por otra parte, dado que en este caso se entendía que había una correlación entre lo que la compañía chilena tenía que finalmente pagarle a la extranjera por el ejercicio o por el precio de ejercicio para cubrir ese financiamiento, ¿no es cierto?, era lógico que en realidad esto tenía el carácter de una remuneración, porque el trabajador no estaba poniendo fondos propios, era la empresa la empresa chilena, era la que finalmente estaba financiando ese ejercicio. Nos tocó ver varios planes que en realidad lo que pasaba era que las compañías hacían o tenían algunos métodos de ejercicio que eran sin cash, sin plata, los cashless methods. Entonces, en ese caso lo que pasaba era que el trabajador cambiaba, ¿no es cierto?, opciones por el monto que le alcanzara para cubrir el precio de las acciones, ¿ya? Y se quedaba, y después ejercía y vendía, hacía la pasada, y con eso cubría el precio de las acciones con las que sí se iba a quedar, y también el costo impositivo que implicaba el ejercicio, ¿ya? Había muchas compañías que lo que hacían era que tenían un administrador del plan, y entonces el administrador del plan, cuando el trabajador ejercía, cuando se abría la ventana de ejercicio, esos administradores ejercían, vendían y retenían la tasa máxima de impuesto aplicable en la jurisdicción de donde era residente fiscal el trabajador. Entonces, por ejemplo, acá en Chile retenían un 40% o después un 35%, y el trabajador recibía en su cuenta, en el administrador del plan, las acciones netas. Y ahí el trabajador decidía si las quería vender todas o si se quería quedar con las acciones. La mayoría de las veces estos planes no fomentaban la idea de que el trabajador se quedara con las acciones en su patrimonio, sino que las vendiera. Por lo que les decía, en el fondo era un mecanismo de financiamiento, era como una especie de venta corta que el trabajador ejercía y vendía, cubría los costos impositivos y se quedaba con la diferencia, ¿ya? En Chile, como les decía, teníamos esta norma, pero durante el periodo en que se aplicó, la verdad es que la mayoría de las compañías tuvieron en stand-by sus planes de acciones locales. Los planes de acciones extranjeros seguían funcionando de la misma manera que les cuento. Y la mayoría, de acuerdo a la recomendación que leímos en su oportunidad, no tuvieron nuevos grants de stock options en ese periodo para evitar cualquier tipo de efecto tributario en Chile. Ya que tampoco
tampoco probablemente iba a tener algún tipo de incidencia local, principalmente porque el ejercicio, al ser financiado por la compañía, implicaba reconocer en cabeza al trabajador una mayor remuneración al momento del ejercicio. ¿Ya? Entonces, si después a la compañía chilena haría llegar la factura, se tributaba como si fuese una remuneración, la diferencia entre el precio de ejercicio y, el valor de mercado de la acción en la fecha del ejercicio y el precio de ejercicio. Eso se entendía que era una especie de bono, se pasaba por la liquidación de remuneraciones del trabajador, y después cuando la compañía extranjera le cobraba esa diferencia o esa pérdida de capital que podría haber experimentado, se relacionaba se relacionaba con la remuneración pagada por el trabajador, ¿no es cierto? Y por tanto la compañía podía deducir el gasto para efectos tributarios corporativos. Muchas veces también lo que recomendamos fue implementar esto a través de un mandato, en virtud del cual la compañía chilena le indicaba a la extranjera que pagara por su cuenta esta porción de la remuneración al trabajador chileno. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Por favor, si alguien tiene alguna duda o comentario, feliz de comentar. Sigamos nomás, parece que no hay dudas ni consultas hasta aquí. Sí. Bueno, después entonces tenemos la reforma de la ley 21.210, ya que la reforma tributaria incorporada por esta ley modificó nuevamente el tratamiento tributario de los planes de opciones sobre acciones, bonos u otros títulos de crédito emitidos en Chile o en el exterior. ¿Ya? Nunca he visto un plan de bonos ni otros títulos, en general siempre he visto planes de opciones sobre acciones, por lo cual nos vamos a referir específicamente a ellos. ¿Ya? En este caso, lo que la norma incorporó, ¿sí? Dime. Disculpa, es que ahí alguien pregunta si el mandato al que te referías era con o sin representación, Rodrigo Castro. Era un mandato con representación. En el fondo la compañía chilena mandataba expresamente a la extranjera para el pago específico de un cierto monto de remuneración. En el fondo lo que hacía ese mandato lo que pretendía finalmente era que cuando la compañía chilena le remesara al exterior, a la extranjera, el monto correspondiente a ese costo que era la remuneración pagada a los trabajadores locales, fuese libre de impuestos, fuese sin retención, porque se entendía que era un reembolso de gasto. Entonces el mandato tenía por objeto sustentar que la remesa al exterior era un reembolso de gastos y no era un pago. Entonces, por lo mismo, yo creo que ese mandato, ahora me entró la duda, pero yo creo que el mandato era con representación en el fondo. Espero haber aclarado tu pregunta, Rodrigo. ¿Te suena así? Ok. Sí, puede ser que fuera sin representación, porque como te decía, lo único que se pretendía era poder, tienes toda la razón, lo único que se pretendía era poder sustentar, porque en una cuenta corriente mercantil también se utilizaba la cuenta corriente mercantil, también se utilizaba. Y muchas veces se compensaba por esa vía. Solo en la medida que hubiese habido un flujo al exterior es que se tendría que haber usado el mandato. Pero sí, de acuerdo contigo, sí, yo también creo que debe ser sin representación. Sí, la cuenta corriente mercantil se usaba también, pero igualmente, aun cuando hubiese habido una cuenta corriente mercantil, la recomendación siempre era tener el mandato que permitiese respaldar también, porque igual, aun cuando hubiese habido una cuenta corriente mercantil, se podía entender que si había un abono en cuenta, podía igualmente gatillarse el impuesto de retención. Entonces la idea era que eso no ocurriera. Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que hizo la reforma tributaria de la ley 21.210, modificó el tratamiento tributario de los planes de opciones sobre acciones, ¿ya? Como les decía, bonos u otros títulos, pero la verdad es que nunca he visto que se aplique un plan con otros títulos de crédito emitidos en el exterior, sino que principalmente respecto de los planes de opciones sobre acciones. Y en ese sentido, la norma ahora distingue dos situaciones: que los planes se encuentren pactados en contratos individuales o colectivos de trabajo, o que no se encuentren pactados en contratos individuales o colectivos de trabajo. A mi juicio, esta distinción no tiene mucho sentido, porque la verdad es que nunca he visto un plan de opciones sobre acciones a trabajadores que sean parte de un contrato colectivo, ¿ya? O sea, a los sindicatos nunca los he visto negociar la participación en un plan de acciones. Puede ser que en Estados Unidos y en otras jurisdicciones esto pueda ser más atractivo para cierto tipo de trabajadores, pero en general
los planes de acciones no son masivos acá en Chile. Ya los planes de acción en general se aplican simplemente a los ejecutivos, no se aplican a la mayoría de los trabajadores, sin perjuicio de que podría hacerse, pero dada la complejidad que pueden tener para que el beneficiario ejerza y venda después sus acciones, me imagino que no es algo que hoy día sea tan aplicable. O sea, si me preguntan a mí, yo diría, una persona que tiene una remuneración, no sé, qué sé yo, sobre $1 millón de pesos, menos de $1 millón de pesos, no creo que le importe que le den acciones. Creo que de todas maneras esa persona va a preferir que le den el pago en plata, independiente que a lo mejor pueda tener beneficios a través de las acciones. Pero me parece que puede ser un poco complejo de explicar y tampoco va a significar una remuneración en efectivo, que probablemente sea lo que la mayoría de los trabajadores de ciertos cargos van a querer. Entonces, no entiendo mucho cuál era la idea de pactar estos planes, por ejemplo, en un contrato colectivo. O sea, no lo he visto jamás. Me acuerdo de haber tenido un cliente que quería implementar esto de capitán a paje, porque en Estados Unidos se hacía así y era una empresa gringa. Pero igualmente acá en Chile, una de las recomendaciones fue, la verdad es que si quieres implementar algún plan de acciones o algún plan para trabajadores, implementalo segmentado, porque obviamente va a haber un grupo de trabajadores que no le va a interesar esto y que finalmente no va a ser un incentivo para quedarse en la compañía, por muy loable que hubiese sido la intención de esta. Cristina, Natalie Torres pregunta, yo creo que básicamente el efecto dice, al momento de esto el trabajador tiene una mayor remuneración, pero en especie. O sea, quizá que hay que distinguir en qué minuto y quizás mejor hablar directamente de lo que pasa ahora con la reforma, de cuándo se reconoce este ingreso. Sí, o sea, al momento en que el trabajador tiene una mayor remuneración en especie, es cuando estábamos hablando de planes de acciones consistentes en la entrega de acciones efectivamente. En ese caso, entendemos que el trabajador está percibiendo una remuneración en especie valorable en dinero, o sea, te estoy pagando un bono con acciones en lugar de pagarte en plata. Pero en general, en los stock options, son los planes de opciones sobre acciones, lo que el trabajador finalmente percibe es un derecho, que es el derecho de opción, que consiste en el derecho a ejercer esa opción y a comprar acciones a un valor prefijado. O sea, ahí lo que tengo es un derecho a comprar a un valor descontado las acciones al momento del ejercicio. Eso es lo que me gané, ¿ya? Pero en el caso de los planes extranjeros, ahí cuando es la compañía chilena la que está financiando el ejercicio, ahí es mayor remuneración, no en especie, es mayor remuneración, no más en plata, porque la compañía chilena finalmente está pagando algo, ¿ya? Está pagando algo por cuenta, o está cubriendo el financiamiento por cuenta del trabajador. La remuneración en especie estaría dada por aquellos casos en que estoy percibiendo acciones en lugar de un bono en efectivo. Igualmente, en ese caso, lo que tengo que reportar en la liquidación de remuneraciones corresponde al número de acciones por el valor de mercado de las acciones a la fecha del vesting, que en ese caso es el momento en que se produce el incremento patrimonial, porque las acciones en esos planes me las gano al momento del vesting. Una vez vesteadas, ¿ya? En ese momento estas ingresan a mi patrimonio, ahí me las gano, ahí me las gané. ¿Ya? Entonces, para reportar la remuneración, tengo que considerar el valor de mercado de las acciones a la fecha del vesting por el número de acciones que me hubiese ganado. Cuando estamos hablando de stock options, el beneficio en general, que se consideraba mayor remuneración, estaba dada por la diferencia entre el valor de mercado de la acción a la fecha de ejercicio y el precio de ejercicio. Más adelante vamos a ver un ejemplo, pero por ejemplo, si yo tenía el derecho a comprar a 5, algo que en el mercado esperábamos que costara 10, me estaba ganando 5 por cada acción. Si esos 5 estaban siendo financiados por mi empleador porque la compañía extranjera le mandaba una factura, en ese caso, la mayor remuneración que tenía que reconocerse en cabeza del trabajador correspondía a esos 5 por cada opción que tenía derecho a ejercer. ¿Ya? Y con eso entonces la compañía chilena podía deducir el gasto por la remuneración. No sé si ahí quedó más claro, Nati. Cuéntame cualquier duda. ¿Ya? Entonces hoy día, como está la normativa, establece que los planes pactados en contrato individual o colectivos de trabajo, que en ese caso, que si el plan está pactado en un contrato individual o colectivo de trabajo,
se va a postergar la tributación hasta el momento de la posterior venta de la acción, ¿ya? Que esto es recoger un poco lo que el servicio había dicho antes de que entrara en vigencia la reforma incorporada del 2014, que incorporó esta norma que obligaba o que decía que el otorgamiento de las opciones iba a constituir un hecho gravable para el beneficiario. Ahí hay una pregunta, o más bien un comentario, Cristina, de Rodrigo Castro, que dice que quizás incluirlo en un contrato o convenio no será por el principio de universalidad y homogeneidad para que no sea cuestionado tributariamente. Políticas de empresas, obligación, y así el SI no debería rechazarlo por ese lado, ¿no? A mi entender, sí y no. Podría ser, pero igualmente, en el fondo lo que entendría que Rodrigo señala es que para que no existan dudas de la aplicación del 31 número 6, cuando se habla de la universalidad. Pero a mi entender, en la medida que estuviese estado pactado en un contrato individual de trabajo, igualmente debería haberse podido deducir el gasto asociado. Entonces, no me queda tan claro que sea principalmente por ese motivo, pero podría ser una de las causas. Entonces, hoy día, como está la norma, ya la tributación se posterga al momento de la posterior venta de la acción. De acuerdo a ello, ni el otorgamiento, ni el ejercicio, ni el otorgamiento, ni el vesteo, es decir, cuando finalmente entra a mi patrimonio la opción, es decir, el derecho a ejercerla, y luego el ejercicio, no se genera un evento tributable para el beneficiario en Chile, sino que solamente se posterga hasta la posterior venta de la acción, ¿ya? Por el contrario, si el plan no se encuentra pactado en un contrato individual o colectivo de trabajo, el ejercicio va a constituir un hecho gravado y se va a considerar una remuneración, la diferencia entre el valor de mercado, el fair market value, o el valor libro de la acción a la fecha del ejercicio de la opción, y el precio de ejercicio, que es el precio prefijado en el plan, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esta nueva norma, si el plan está pactado, postergo hasta la posterior venta, y si el plan no está pactado, en realidad le doy el tratamiento que antes de la incorporación de esta normativa sugeríamos darle a los planes de acciones, principalmente aquellos que se otorgaban a través de una matriz extranjera. Sí, entonces el FMV es el Fair Market Value, que es el valor de mercado de la acción a la fecha del ejercicio, y el BB, perdón que lo tengo en inglés, pero es el Book Value. En otro lo cambié y queda como BL, ya que es el valor libro. ¿Qué es lo que dice la norma? Entonces, siguiendo con esto, para determinar los efectos tributarios, armamos un cuadrito que puede ser más fácil para verlo, ¿no es cierto? Entonces, si el plan está pactado en contratos individuales o colectivos de trabajo, tenemos los efectos tributarios que se aplicarían respecto al trabajador como respecto al empleador, y podemos distinguir entre ambos. Entonces, al momento del otorgamiento no aplica ningún efecto ni para el trabajador ni para el empleador. Al momento del vesting o de la maduración, algunos lo traducen así como la maduración de las opciones, tampoco aplica ninguna tributación. Y luego la norma se hace cargo de qué es lo que pasa si es que yo vendo la opción, ¿ya? Si yo vendo la opción, que puede ser, voy a entender que la opción tiene un valor intrínseco, ¿ya? Entonces la voy a vender considerando un probablemente mayor valor. Si me la dieron a 0 y la vendo a 5, me estoy ganando 5. Entonces la naturaleza de la renta va a ser una ganancia capital, la base imponible va a ser la diferencia entre el valor de enajenación y las sumas pagadas al momento de la entrega de la opción, si es que existieron. Si no existió, el costo, por supuesto, va a ser 0, y todo lo que me gane debería calificar como una ganancia capital afecta impuestos. ¿Cuáles van a ser los impuestos aplicables en este caso? Sería el global o el impuesto adicional, dependiendo del domicilio o residencia del beneficiario. En cuanto a la declaración y pago, correspondería al beneficiario reportar ya sea el global complementario a través del F22, ¿no es cierto? Y lo mismo respecto al impuesto adicional. Y la empresa empleadora, al momento de la venta, va a poder deducir como gasto la diferencia entre el valor de enajenación y el precio pagado por la entrega de la opción en caso de existir este. Puede ser que no haya existido. Entonces, el valor que va a poder deducir va a ser el monto total.
Yo creo, Cristina, que esto es como lo fundamental, así que si es que tienen duda, porque aquí está, digamos, lo que está explicando Cristina acá es básicamente lo que ustedes deben tener súper claro cuando enfrenten un stock option, porque acá lo que Cristina explica es cuándo es ingreso y cuándo es gasto. Entonces, Sí, si es que tienen alguna duda, creo que es el minuto para hacerla. Al margen de que después podamos volver al tema, pero aprovechando el cuadrito que tiene Cristina aquí que está mostrando. sí, esta es la primera parte que en el fondo se refiere a los efectos tributarios que puede generar la venta de la opción como tal, no el ejercicio, ya la venta de la opción. Y en ese caso y en ese contexto es que se aplican las reglas generales, principalmente porque la opción, si es que el empleador me la entregó gratis, ¿no es cierto? Y yo después la vendo, ya el empleador va a tener, debería tener por ese concepto, sí, la diferencia. La diferencia, claro, porque es que aquí la empresa podría no haber desembolsado nada. Es la diferencia porque en el fondo si el trabajador financió o pagó algo, en ese caso no lo está financiando la compañía. Entonces, lo que podría deducir como gasto es la diferencia. Preguntan acá si quedará grabado el webinar, entiendo que sí. Sí, correcto, queda grabado y después se sube a YouTube y a la página web de LinkedIn Taxes. Ya, súper. Bueno, si nos vamos ahora al ejercicio, ¿ya? Después nos vamos entonces al ejercicio, que es el otro momento, ya hablamos de la venta de la opción, directamente la venta de la opción. Ahora nos vamos al ejercicio de la opción, ¿ya? Es decir, cuando el trabajador ya tiene incorporado en su patrimonio el derecho a ejercer la opción, que implica que puede comprar o adquirir las acciones a un valor prefijado, ¿ya? Según la ley, en este caso, tampoco va a haber un efecto tributario para el trabajador, pero en rigor el trabajador está comprando con un descuento. ¿Ya? Hasta ese momento el trabajador no tiene que pagar ni un peso. Después viene la venta de la acción. Entonces el hecho grabado va a ser la venta. ¿Y cuál va a ser la naturaleza de la renta que obtenga en ese momento? Va a ser una ganancia capital. Y esa ganancia de capital va a estar afecta a impuestos, ya sea con el impuesto global complementario o con el impuesto adicional, según corresponda al domicilio o residencia del beneficiario. Sobre este punto, hay una precisión que hacer que es bastante relevante. Es que la norma ahora dice que si yo vendo y había ejercido concurriendo a los requisitos del 107, hay una parte de la ganancia capital que va a estar afecta a impuestos y que no voy a poder aplicar el 107 respecto de toda esa utilidad. Entonces, lo que me dice la norma hoy día es que si se aplica el 107 al mayor valor, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener que pagar impuestos sobre la diferencia entre el valor de mercado a la fecha de ejercicio o el valor libro a la fecha de ejercicio y el precio de ejercicio, ¿ya? Esto significa que si yo ejercí y por tanto compré acciones a 5, porque ese era mi valor prefijado, y en el mercado en ese momento las acciones valían 10, ¿ya? Y después las vendí a 15, ¿no es cierto? Voy a tener que pagar impuestos por esos primeros 5 de diferencia. ¿Por qué? Porque la regla general, ¿no es cierto?, es que yo debía haber pagado impuesto por ese incremento patrimonial que obtuve. Porque me estoy ganando 5 que si lo hubiese comprado en el mercado no me los habría ganado. Entonces, por eso que la norma hoy día dice que si se aplica el 107, tengo que pagar impuestos por esa diferencia, tengo que hacer una especie de step up, o sea, tengo que subir el costo. Y luego, cuando después venda en el mercado, la ganancia capital la voy a calcular sobre el precio de mercado a la fecha del ejercicio y el valor de venta. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Que esto puede ser medio enredoso. ¿Ya? Entonces, si al momento del ejercicio y la posterior venta se aplica el 107, hay una parte que va a quedar grabada respecto a la cual no se va a aplicar el 107, y que es la diferencia entre
el precio de mercado o el valor libre de la acción a la fecha del ejercicio y el precio de ejercicio, ¿ya? Entonces, en el caso del valor libre no se va a aplicar, porque solamente esto va a aplicar cuando se trata de una venta en bolsa y que tenga presencia bursátil. Entonces, si concurren los requisitos del 107 al momento de la adquisición y después de la posterior venta, hay solo una parte que va a estar amparada o que va a estar protegida por el 107. La diferencia entre el valor de mercado de la acción a la fecha de ejercicio y el precio de ejercicio va a estar grabada. Esa partecita va a estar afecta a impuestos para el beneficiario y solamente va a quedar liberado del pago de impuestos la diferencia en exceso, ¿ya? Para que no exista ningún tipo de desigualdad en el mercado entre los que están comprando no en virtud o que no están ejerciendo o no están adquiriendo acciones en virtud de un plan de compensaciones. Porque si no, claramente habría una ventaja para tener acción al momento de tener acciones otorgadas en virtud de un plan de compensaciones. Ahora, en cuanto al gasto, ¿ya? El gasto es relevante porque, en general, si estamos hablando de un plan de compensación extranjero, lo más probable es que el gasto le va a llegar a la compañía chilena. Cuando estamos hablando de un plan de compensación local, ese gasto, en general, de lo que he visto, es que se entiende que es una dilución del capital de los accionistas y entiendo que es una cuenta patrimonial. No soy experta en estas materias contables, pero entiendo que es una cuenta patrimonial, más que deducirse como un gasto. No he visto que las compañías lo lleven a gasto, efectivamente, sino que hay acciones que se venden a un menor valor. Pero cuando estamos hablando de planes de compensaciones sobre acciones extranjeras, en ese caso tenemos la certeza que la compañía chilena sí o sí le va a llegar una factura. Y esa factura la compañía chilena la va a tener que, o la va a querer llevar a gasto. Entonces, ¿en qué momento la lleva a gasto? ¿Ya? Analizado el punto, para algún cliente, concluimos en que sin perjuicio de que exista una norma que permite diferir la tributación del trabajador, la compañía debería poder usar el gasto en la ejecución que le llega a la factura, independiente que el trabajador no, o que no se reconozca en cabeza del trabajador no se reconozca en ese momento en cabeza del trabajador el beneficio. Pero sí entendemos que la compañía debería poder llevar a gasto la factura cuando la percibe. Y en ese caso, el gasto va a ser la diferencia entre el valor de mercado o el valor de libros a la fecha, normalmente va a ser el valor de mercado, y lo pagado por la entrega y ejercicio de la opción en caso de existir. Sin perjuicio nuevamente que se postergue la tributación del trabajador. Cristina, acá hay una pregunta de una persona, no dejó el nombre, y consulta si, para que se entienda que el plan de compensación está pactado en un contrato individual de trabajo, ¿se debe entonces hacer un anexo o reformar el contrato de trabajo? ¿Cómo funciona esto en la práctica? ¿Se hace mención al contrato de opción en el anexo? Sí, normalmente lo que se hace es que se incorpora a través de un anexo al contrato de trabajo. Se puede incorporar, por ejemplo, que el trabajador va a tener derecho a participar en el plan de acciones XX de la compañía y se deja la referencia de que el trabajador tiene participación en este plan y que se entiende que este plan va a formar parte integrante del contrato de trabajo. Ya muchas veces se incorpora al contrato de trabajo o a las compensaciones que tenga derecho a percibir el trabajador por esa vía, a través de un anexo que se refiere al plan y que se indica que el plan finalmente es parte integrante del contrato. Ahora, los planes son bastante más complejos de lo que uno pudiese esperar de acuerdo a lo que dice la normativa local. En general tienen bastantes regulaciones, los planes, sobre todo los extranjeros, principalmente los riesgos de pérdida de las opciones, los riesgos de que si no se cumplen ciertas características o el trabajador se va de la compañía o incurre en algún hecho que puede hacerlo perder el derecho, etc. Hay una serie de factores que regulan los planes que pueden ser bastante más complejos, pero básicamente, respondiendo a la pregunta, en general, a través de un anexo al contrato de trabajo indicando que el trabajador va a tener derecho a participar en el plan XX de la compañía y que este será parte integrante del contrato de trabajo, debería bastar. Hasta el momento no he visto fiscalizaciones por este hecho, no he visto fiscalizaciones del servicio donde cuestionen si el plan está pactado o no está pactado. Incluso hemos tenido casos de compañías extranjeras que prefieren que se entienda que no está pactado porque la política que usan es que le cobran a la jurisdicción al momento del ejercicio y por tanto quieren que se reconozca el ingreso en cabeza del trabajador al momento del ejercicio.
y no quieren postergar la tributación para que no se les produzca el descuadre entre el cobro, el cost allocation finalmente que van a hacer, y la deducción del gasto. ¿Ya? Pero en teoría, si estamos hablando de una compañía extranjera, también debería poder aplicarse esta norma y por tanto no se debería retener el impuesto en cabeza del trabajador, sino, o no, la compañía en realidad nunca va a estar obligada a retener ningún impuesto en cabeza del trabajador, va a percibir el beneficio en términos netos y después va a tener que declarar el global como de acuerdo a las reglas generales. Aló, Cristina. Mira, ahí pregunta Rodrigo Castro si has tenido algún feedback de fiscalización de un SOP, ya que el servicio ha votado, gasto rechazado, los beneficios en anexo a los contratos. No, no lo he visto, la verdad. No he visto casos en que el servicio haya tratado esto como un gasto rechazado por no contar con anexo. Es bastante reciente y no he visto que el servicio haya fiscalizado si es que cuentan con el anexo o no, porque tampoco entendería que entonces el servicio debería entender que el gasto es rechazado, sino que lo que entendería en ese caso es que el servicio debería ir por la retención del impuesto único en cabeza del trabajador al momento del ejercicio. Y en ese caso la compañía podría deducir el gasto. Entonces, lo que entendería que el servicio tendría que hacer es, en lugar de ir a perseguir el gasto rechazado, sería decir, ojo que usted debió haber retenido el impuesto único en este momento, que sería el momento del ejercicio. Y en ese caso podría deducir el gasto. Nuevamente, como les comentaba con anterioridad, esto se aplica principalmente respecto a los planes extranjeros. Respecto a los planes locales, lo que he visto en la práctica es que finalmente no se considera un gasto, sino que se va a una cuenta patrimonial. Entonces, en la venta de la acción, ¿cuáles van a ser los impuestos aplicables? Tenemos que van a ser el impuesto global complementario o adicional según el domicilio o residencia del contribuyente. Recordemos que esto se puede aplicar tanto respecto a trabajadores como directores, consejeros o asesores de una empresa. Y en cuanto a la declaración y pago, el beneficiario tiene que declarar la renta y pagar el impuesto aplicable presentando el F22. Si es un impuesto adicional, en ese caso, también debería aplicarse la misma regla. Ahora, en el caso de que no fuesen pactados en contratos individuales o colectivos de trabajo los planes de opciones sobre acciones, el momento en el cual se va a gravar el beneficio cambia, ¿ya? En ese caso, en cuanto a la venta de la opción, se aplica exactamente lo mismo que vimos con anterioridad. Es decir, la venta de la opción puede generar una ganancia capital para el trabajador, beneficiario, al asesor o lo que corresponda. O lo que corresponda, ¿no es cierto? Después tenemos que el impuesto aplicable igualmente va a ser el impuesto global complementario del adicional, según el domicilio o residencia, y la declaración y pago se aplican igualmente las reglas generales. ¿Ya? Este nuevamente es el caso de la venta de la opción, que ya lo habíamos analizado cuando el plan se encontraba también pactado en un contrato individual o colectivo de trabajo, porque la regulación es la misma. Ahora tenemos la novedad. Si tenemos un plan que no está pactado en los contratos individuales o colectivos de trabajo y ejercemos las opciones, en ese caso la ley dice que se genera un evento tributable en cabeza del trabajador asesor o director beneficiario. ¿Ya? Entonces, al momento del ejercicio de la opción, se entiende que existe o que se genera una remuneración para el beneficiario. Y en este caso, la ley dice que la base imponible va a corresponder a la diferencia entre el valor de adquisición de las acciones, que va a ser el valor de mercado o el valor libro a la fecha del ejercicio, menos las sumas pagadas por la entrega y ejercicio de las opciones, en caso de que existan, que va a ser el precio de ejercicio, si es que existe alguno. ¿Ya? Entonces, al momento del ejercicio, si es que yo estoy ejerciendo mis opciones y por tanto adquiriendo acciones que en ese momento valen 10 en el mercado y yo las estoy comprando a 5, la ley me dice acá que tengo que reconocer un ingreso por la diferencia, ¿ya? O sea, tengo que reconocer 5 como remuneración. Y dependiendo de quién es el beneficiario, el empleador va a tener que retener el impuesto único, ¿no es cierto?, el global complementario o el adicional,
según se trate de un contribuyente con domicilio o residencia en Chile y según se trate de un trabajador dependiente o de un asesor o director independiente, ¿ya? Y en ese caso, la declaración y pago del impuesto aplicable va a corresponder a la compañía, ¿ya? Tratándose de directores o consejeros residentes en Chile, la empresa va a tener que retener el 10%, ahora no va a tener que retener el 10%, ahora es el 11,75% sobre el monto pagado conforme al 48%. Y si la empresa que otorga las acciones y financia parte del ejercicio es extranjera, va a ser el propio beneficiario el obligado a la declaración y pago de estos impuestos, ¿ya? Por lo tanto, si tengo un trabajador chileno que percibe este beneficio de una empresa extranjera, ¿ya? Y se le cobra a la empresa chilena, entonces la chilena igualmente va a ser la obligada a la retención y pago del impuesto único por esa diferencia de valor. Si la empresa no tiene domicilio o residencia en Chile, sería el propio trabajador el obligado a la declaración y pago del impuesto único, en cuyo caso tendría que presentar un F50 dentro de los primeros 12 días del mes siguiente, pero como si fuese una remuneración ordinaria. Cuando estamos hablando de un trabajador que tiene un empleador sin domicilio o residencia en Chile, la regla general que se aplica es que sea el propio trabajador el que reporte su remuneración y pague el impuesto único a través del formulario 50. Claro, en ese caso, aquí en la pregunta, ¿no es cierto?, donde dice si se hace entrega sin precio, tendríamos que entender que el precio es cero, o sea, que el valor de otorgamiento es cero, por tanto, es todo utilidad, o sea, todo sería remuneración, ¿no es cierto? Si yo no estoy haciendo ningún pago y el valor de mercado de la acción es de 10, ¿verdad? Tendría que reconocer una remuneración de 10 por cada opción que ejerza. Y en este caso, la empresa empleadora va a poder deducir como gasto la diferencia entre el valor de adquisición, que es el valor de mercado o el valor de libros a esa fecha, y lo pagado por la entrega y ejercicio de la opción, en caso de existir, sea que lo soporte directamente o a través de un cobro intercompañía, que normalmente es lo que ocurre. Normalmente tiene lugar a través de un cobro intercompañía. Lo que les contaba a propósito de la factura, que en general se recomienda implementar vía mandato. Sin representación. Y en este caso, ahí está repetido lo del ejercicio, que está en lo mismo, que sin querer copié las dos columnas, las dos filas. Por otra parte, después cuando tenemos la venta de la opción, ¿ya? O pues la venta de la acción en este caso, ¿ya? Vamos a tener que esa venta va a generar una ganancia capital. Pero en este caso, la venta de la acción, ¿ya? Voy a calcular la utilidad sobre un valor mayor, porque ya llevé al valor... Ya llevé al valor de mercado, ya llevé la opción al valor de mercado, ¿no es cierto? Cuando tributé entre el precio de ejercicio y el valor de mercado de la acción a la fecha del ejercicio. De esa manera, si tributé como remuneración por esa diferencia, cuando venda, tengo que considerar como mi costo el valor de mercado a la fecha del ejercicio. Y voy a considerar entonces que la ganancia capital se calcula sobre el precio de venta y el valor de mercado de la acción a la fecha de ejercicio. Porque ya tributé por esa primera parte. ¿Ya? Entonces, la naturaleza de la renta igualmente va a ser una ganancia capital y la base imponible, ¿no es cierto?, va a ser la diferencia entre el valor de enajenación y las sumas pagadas al momento, no de la entrega de la opción, sino que del precio de ejercicio. Creo que se me quedó pegado lo de la opción. Así que, ejercicio, ahí está. Ejercicio. Estoy aquí con otro profesor que tengo acá. El asistente. ¿Ah? El asistente. Tengo mi asistente aquí, claro. ¿Está Sony? Entonces, en este caso... ¿Dónde? Es una clase, calladito, ¿ya? ¿Pero qué Silencio, es silencio. amarillo? Son muchos. Entonces, en cuanto a lo impuesto aplicable, igualmente va a ser el global o el adicional según el domicilio de la residencia del beneficiario,
y la declaración y pago va a tener que ser reportado el impuesto por el propio beneficiario de acuerdo a la regla general. Sí, absolutamente, es el jefe. Aprovecho también para contarles un poco de la circular 43 que se publicó el 5 de julio, que imparte instrucciones sobre todas las modificaciones incorporadas al artículo 17, dentro de las cuales están la del 17 número 8, letra L. ¿Ya? En general reiteran lo señalado en la ley, no hay muchas novedades en ese sentido. Lo que sí también señala es que se permite compensar las pérdidas. Se permite compensar las pérdidas al igual que en cualquier otro caso. Eso no lo había dicho expresamente el servicio, por lo cual es importante que en el fondo si tuve utilidades o tuve pérdidas a través de la venta de acciones obtenidas en virtud de un stock option, las puedo compensar. Y por último, lo que señala también la circular es que no se aplican las normas de relación a los directores, consejeros o trabajadores ejecutivos en el fondo de la empresa que participen de planes de stock options, como sí lo hace el 17.8 en general, cuando habla de estos como personas relacionadas o como partes relacionadas. Eso también es otra, no novedad, pero es algo que aclara la circular. ¿Puedes prender? Y acá por último un ejemplo de cómo quedaría la tributación respecto de un plan de acciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos opciones otorgadas, 1000 opciones otorgadas. Mi amor, por favor, cállate. Ya. Por ejemplo, si tenemos 1000 opciones otorgadas y un precio de ejercicio de 2, tenemos después que el valor de mercado, de las opciones o al momento del ejercicio de las... Antonio, por favor, ya tengo 5 y después un precio de venta de 7. Finalmente la ganancia capital que voy a obtener va a ser de 5000, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mi precio de ejercicio fueron 2 y vendí a 7000. Entonces, si vendí a 7000 y pagué 2000, estoy recibiendo una utilidad de 5000. En ese caso, los residentes deberían pagar un 40% y los no residentes un 35%. ¿Ya? Eso sería en el caso en que el plan esté pactado en un contrato individual o colectivo de trabajo. Luego, si el plan no está pactado en un contrato individual o colectivo de trabajo, en el mismo caso me otorgan 1000 opciones, mi precio de ejercicio son 2 y el valor de mercado del ejercicio son 5, vendo en 7, ¿no es cierto? Voy a tener una remuneración imponible, o sea, voy a tributar un pasito antes. Voy a tributar por la diferencia entre el precio ejercicio, ¿no es cierto?, que son los 5000, y los 2000, que fue entre el precio ejercicio y el valor de mercado de la acción a la fecha del ejercicio. Es decir, los 5000 menos los 2000. Los 2000 es lo que yo pagué, los 5000 es lo que costaba. ¿Ya? Entonces me estoy ganando una diferencia de 3000. En ese caso, el impuesto único aplicable, vamos a considerar el 40%, ¿verdad? Independiente que podría ser menos, según la tasa en la que se encuentre el beneficiario. Igualmente se va a poder reliquear en abril del año siguiente. Y en el caso del impuesto adicional, voy a tributar con un 35%. Después, la ganancia capital en la posterior venta, voy a considerar como costo, ¿no es cierto?, los 5000, ya que ya tributé por esa primera diferencia. Entonces, si ustedes se fijan, la tributación final es la misma. Lo que pasa es que tributo en dos momentos distintos. Si el plan está pactado en un contrato individual o colectivo de trabajo, solamente voy a pagar el momento de la ganancia capital. Por el contrario, si no está pactado, voy a tributar en dos momentos. Cuando ejerza y después cuando venda. Esa es básicamente la diferencia entre ambos casos. Bueno, muchas gracias y me imagino que a todos les ha pasado que están aquí con enanos dando vueltas. Eso, aquí dejo abierto el espacio para preguntas, si es que alguien tiene alguna duda o consulta en relación a lo comentado. Feliz de responder las que tengan.
Gracias a todos por la asistencia y la participación. No, gracias a ti, Cristina. La verdad es que creo que no hay tantas preguntas porque todas las diagramas y la presentación que hiciste y el ejemplo quedó súper claro, como ahí está diciendo Maritza, súper clara la explicación. Y creo que, bueno, para que todos sepan, esto va a quedar en el canal de YouTube y además queda también la charla en la página de LinkedIn Taxes porque creo que vamos a tener que recurrir todos a tus planillitas a revisarlo cada vez que tengamos el tema. De verdad te pasaste súper claro, se nota mucho que te gusta el tema y te manejas súper bien y te agradecemos mucho por compartir tus conocimientos porque de verdad que se aprecia mucho, sobre todo por la claridad. Así que gracias a ti por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ustedes por la atención, muchas gracias por... sí, aquí hay un comentario que dice que las fintech que están implementando, bueno, la mayoría de las startups están haciendo esto, de hecho, ¿ya? Sí. Las startups son las que principalmente están otorgando stock options, pero en el fondo lo que hacen las startups es que a la posterior venta, cuando hacen un exit, es que el beneficiario paga el impuesto correspondiente. Entonces, de lo que he visto es que hay muchos que están armando sociedades afuera y a través de esas es que quedan como accionistas. ¿Ya? Ok, buen dato. Pero Sí, igualmente, lo están usando. Sí, efectivamente, las startups lo están usando bastante, entonces lo que hacen es que compensan a los trabajadores al cumplirse ciertos hitos, los compensan con el otorgamiento de opciones de la empresa. Y esos porcentajes de participación accionaria se van otorgando normalmente en periodos bastante cortos, o sea, un año entrego un poco, al otro año entrego otro poco y así. Y eso pasa a ser parte de la remuneración, porque la idea es que después, no la remuneración, pero de la compensación, que finalmente es a costo cero para la empresa, y después, cuando hacen un exit, como normalmente en los pactos de accionistas, en estos casos se incluyen estas cláusulas de tag along o drag along, que significa que si van a salir o van a hacer un exit de por lo menos un porcentaje de participación, los propietarios o el empleador en este caso, permiten que los otros accionistas, ¿no es cierto?, también vayan en esa pasada y también participen en esa venta. Y se obliga al comprador a comprarles también un porcentaje a estos otros en la proporción que corresponda. Entonces, en ese momento es que también hacen este exit y pueden liquidar y obtienen el flujo. ¿Ya? Bien interesante, la verdad. Es una materia muy interesante y principalmente se puede aplicar hoy día a las startups que hoy día, bueno, las chilenas la están llevando, o sea, estamos en un boom. Así que de todas maneras es algo que está muy en boga y que sirve bastante tenerlo en consideración para este tipo de planes. Sí, efectivamente, como yo decía al principio de la charla, es un tema que está muy en boca de todos, además con este tema de las participaciones, de cómo se se hace participar al trabajador, así que súper bien. Por eso yo creo que es re importante que estemos todos al tanto y de nuevo te agradezco muchísimo porque súper clara la presentación. Bueno, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los participantes y bueno, que tengan un súper fin de semana largo. Y nada, pues hasta la próxima. Ojalá me inviten de nuevo, ¿no? Igual, que estén muy bien y efectivamente gracias a todos ustedes por participar. Esperamos haber contestado todas sus preguntas y Guillermo, en el caso tuyo, contáctame por interno a ver si te puedo mandar las charlas que necesitas que no puedes bajar. Así que eso, hasta la próxima. Gracias, Cristina. Cualquier cosa que quieras presentar, las puertas de LinkedIn Tax están totalmente abiertas y nos vemos a la próxima a todos. Gracias por participar. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Mira, Chao. Chao, chao. Aprieta ese rojo. Aprieta ahí.